Mi Biblia es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y hoy daré el mejor y más abundante fruto. Para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Celebramos el primer día de la semana, nos reunimos para adorar a Jesús y para tener comunión todos nosotros. ¿Les parece si damos un aplauso a las personas que están por primera vez en medio de nosotros? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. También celebramos a las personas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, plataformas digitales. Desde aquí, desde Lluvias de Gracia Colinas, este aplauso es para ustedes. Por alguna razón muy grande no pudieron estar presencialmente, pero nosotros los celebramos. Hoy es un domingo singular, un domingo especial, un domingo diferente, porque hoy hemos consagrado este día para presentar delante del Señor a nuestros bebés. Algunas de las familias, algunos de los matrimonios, principalmente aquellos que tienen bebés, hoy lo han apartado porque queremos dedicarlos al Señor. Es una cosa extraordinaria, muy bella. Entonces quiero explicarles que por eso hemos tenido el formato, el modelo, la manera de llevar el programa distinto. Se dieron cuenta, tuvimos un tiempo de alabanza corta, porque hoy queremos tener un buen tiempo de oración. Y vamos a orar por los padres de los niños que van a presentar a sus hijos. Vamos a orar por los bebés, por supuesto. Y eso nos va a llevar unos buenos minutos. Yo quiero que usted hoy tenga su espíritu modo oración, porque debemos orar. Pero posteriormente también vamos a dedicar un tiempo especial. Quiero reflexionar un poco sobre la vida de Jesús. Hemos titulado a esta reflexión: los niños son tesoro de Jesús. Un día Jesús fue niño. Milagrosamente se puso vida en el vientre de María sin intervención de varón, y Jesús se gestó 9 meses como se gestan todos los bebés en los vientres de las mujeres. María dio a luz como todas las mamás dan a luz. Jesús fue un bebé, fue creciendo y se fue desarrollando. Hay 2 pasajes de la Biblia que quisiera señalar algunas observaciones muy interesantes para ver por qué los niños son un tesoro en la Biblia para Dios y deben ser para nosotros también. En primer lugar, Lucas capítulo 2 versículo 22, la escritura señala: y Jesús crecía, en otras palabras, Jesús se desarrollaba en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por lo menos aquí vemos 4 inteligencias que iban creciendo en Jesús: la inteligencia física, la capacidad de desarrollarse, el conocimiento para mantener una vida sana y saludable. Nosotros sabemos que un niño bebecito depende absolutamente de un adulto para sobrevivir. El bebé no tiene la capacidad para sostener su vida en sí mismo, alimentarse por sí mismo. Entonces todo niño necesita el respaldo, la ayuda de un adulto. Jesús tuvo el respaldo de sus padres, de José y de María. Pero el Señor también crecía en sabiduría, o sea, en la relación con Dios, y en gracia para con las personas y con Dios mismo. Entonces vemos cómo integralmente Jesús se desarrolló, porque hubo padres que se preocuparon por él. Luego Mateo capítulo 19 versículo 14, aquí yo señalo 2 observaciones. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, ¿cuáles son las 2 observaciones de este pasaje, Mateo 19, 14? La primera, en el versículo 13, nos narra la historia que venía gente adulta trayendo sus niños delante de Jesús para que Jesús hiciera 2 cosas. Le pedían a Jesús que Jesús orara por sus hijos o por los niños y que les impusiera las manos. 2 cosas importantes. Hoy vamos a orar por los niños, y con los pastores y su servidor me tomaré el tiempo para poner mi mano sobre la cabeza de cada bebé. ¿Por qué?
Porque la Escritura nos enseña sobre la doctrina de la imposición de manos. En la imposición de manos hay una virtud sanadora. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. También en la imposición de manos se ministra el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo número 11, incluso en Hechos capítulo 8, cuando Pedro llega a Samaria a imponer las manos sobre las personas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero la imposición de manos también es una transferencia de bendición. Ustedes recuerdan cuando Jacob está bendiciendo a los dos hijos de José. Entonces pone su mano derecha sobre el niño pequeño de José y la mano izquierda sobre el hijo mayor de José. La imposición de manos, hay una transferencia de bendición. Y por eso llevaban a los niños con Jesús para que Él les impusiera las manos. Sin embargo, la otra observación que yo quiero hacerles notar es que los mismos discípulos prohibían a la gente que se acercara con los niños a Jesús. Y Jesús dijo: no impidáis que los niños vengan a mí. Me llama la atención el verbo impedir y me hace pensar cuáles son los impedimentos que alejan a los niños de Jesús. ¿Qué acciones, qué actitudes tienen los padres y la religión que en vez de atraer a nuestros hijos a Jesús los repelen, les impiden llegar? Yo sé que el diablo y el mundo está persiguiendo la mente de nuestros niños y hay una estrategia diabólica bien intencionada para sembrar ideologías antibíblicas en la mente de nuestros niños, para que cuando nuestros niños se sienten formalmente a recibir una clase bíblica, ya a través de imágenes en las redes sociales y en las caricaturas, los niños tengan pensamientos equivocados antibíblicos. Van tras nuestros niños. El mundo y el diablo va tras nuestros niños. Y Jesús ama a los niños. Los niños son un tesoro de Jesús. Por lo tanto, las iglesias debemos valorarlos. Y hoy, por eso estamos dedicando este servicio, estamos haciendo una pausa en nuestro programa normal que tenemos cada domingo, el tiempo de la prédica, el enfoque de la serie, porque nuestros niños son muy importantes. Hablando de Lucas capítulo 2, porque yo mencioné el verso 52, que el Señor Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. En ese capítulo 2, que es un capítulo muy grande, largo, hay algunas enseñanzas y principios sobre la vida de Jesús. La primera es desde los versos 20 en adelante. Lucas 2:20 nos muestra que José y María, cumpliendo la ley, cumpliendo la palabra de Dios, fueron al templo a purificarse y para presentar a Jesús. Entonces noten la responsabilidad, el privilegio y la asignación que los padres tenían. A veces nosotros queremos la bendición para nuestros hijos sin nosotros comprometernos a nada. O sea, es más fácil como que si una varita mágica se depositara sobre el niño o sobre las personas. Lo quiero comparar a las bodas, por ejemplo, en una ceremonia religiosa. En la ceremonia religiosa, aunque es trascendente, importante y le da su lugar a Dios, no determina la victoria espiritual de esa pareja que está casando. La suma de compromisos espirituales de los novios antes de casarse, la manera como se relacionaron, la integridad con la que se conducieron, y post matrimonio, la manera de adorar a Dios, de tener un altar en su casa, eso quiere decir tiempos de adoración, oración, lectura de la palabra, hace que una pareja sea totalmente bendecida. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? O sea, que lo que vamos a hacer hoy es importante, pero el compromiso de los padres, nosotros los adultos, para guiar a nuestros hijos en su desarrollo, eso es lo que realmente hace que un niño ame con todo el corazón al Señor. Por lo tanto, yo veo a José y a María que fueron al templo a purificarse en Lucas capítulo 2. La otra observación que yo veo en Lucas capítulo 2 es del verso 41 al 51, nos narra la historia cómo Jesús, entre comillas, se perdió. Jesús a esta altura tenía 12 años,
todos los años subían a Jerusalén, porque Jerusalén era la capital, y ahí celebraban la Pascua. Una vez al año José y María, con sus familiares y amigos y gente adoradora judía, iban a Jerusalén. Llegaron a la fiesta, Jesús de 12 años, termina la celebración, van de vuelta para la casa, eran caminos, días caminando, y cuando ya había pasado un día de camino, ellos comenzaron a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y Jesús no aparecía. Entonces regresan a Jerusalén, pasa un segundo día, pasa un tercer día, hasta el tercer día lo encontraron. ¡Qué angustia! En esos minutitos que se nos pierden nuestros niños en el mercado, en el supermercado, en un parque de atracción, de juegos, ¿alguna vez se le ha zafado el niño de la mano? Yo recuerdo que estábamos con Berlín, nuestros niños pequeños, y Diego, mi hijo, los hombrecitos son más inquietos. Yo andaba viendo, ¿dónde está Viena? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Ana Valesca? Y acá ratito estamos en un parque, ya ve que en el Chocomil, en el Chetulul, donde hay mucha gente, o cualquier otro parque, en una feria, en el mercado, en el supermercado. Pero esa vez yo miro a Viena, miro a Diego y digo, ¿dónde está Ana Valesca? ¿Dónde está Ana Valesca? Y siento por segundos un vacío en el estómago, una aflicción. La tenía en mi cuello, la tenía aquí cargada en mi cuello. me desconcentré y tenía en mi cuello a mi hija más pequeña, Ana Valesca, de unos 2 añitos. Pero no es cierto que a veces el más perdido es el papá y la mamá que el niño, porque el niño está en la sección de juguetes, allí tirado jugando, y la mamá como loca gritó en todo el supermercado, cierren las puertas, cierren las puertas. Y es que la sensación de perder a un niño. Ahora María y José lo habían perdido por 3 días. 3 días. La angustia de esa buena madre y de ese buen padre. ¿Qué es lo que yo observo? 2 cosas observo ahí. Número 1, no solo la mamá se preocupó por el hijo, José también. Los 2 buscaron al hijo. Jesús, desde que nació hasta los 12 años por lo menos, vemos a un papá y a una mamá responsable, cuidando, desarrollando al hijo. Lo segundo que quiero observar es cómo corrigieron a Jesús. La corrección debe hacerse a las acciones y no a la identidad. Me explico. María le dijo a Jesús, ¿qué es lo que has hecho? Se refirió a la acción de Jesús, porque María pudo haber dicho, eres, el verbo ser tiene que ver con nuestra identidad, le hubiera dicho, Jesús, eres un irresponsable, eres una persona no acomedida. Porque generalmente cuando corregimos a los hijos, les ponemos etiquetas en su identidad y los comenzamos a destruir. Eres un haragán, eres un lento, eres un tortuga, eres un aquí, eres un allá. Cuando corriges al hijo, no lo etiquetes con el eres y darle un apellido a ese eres de malo, de sucio, de haragán. Ataquemos la acción, porque en la acción no nos estamos refiriendo a la esencia del niño. Ahora, pensando en estas cosas, yo quiero dejar a ustedes 30 reglas. No se afligen o no se aflijan cuando dije 30 reglas. ¿A qué hora va a terminar este servicio si voy a hablar de 30 reglas? Imagínense. Pero 30 reglas familiares, 30 principios. Ya establecí algunos de ellos girando alrededor de la vida de Jesús. Así como Jesús gozó de un padre y de una madre, José y María, y por eso él pudo crecer integralmente en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, nuestros hijos también lo necesitan. Primera regla: respétense unos a otros, respeten unos a otros. 2, sean siempre honestos. 3, escuchen antes de hablar. Y aquí hago una pequeña pausa. Viene a mi mente Santiago capítulo 1 versículo 19, donde se nos invita a ser muy lentos, muy tardos para hablar, muy tardos, muy lentos para enojarnos, pero muy rápidos, muy prontos para escuchar. Alguien dijo, por eso tenemos 2 oídos y una boca.
deberíamos escuchar más de lo que hablamos, principalmente en ciertos episodios de nuestros hijos. A nuestros hijos debemos abrir espacio para que ellos hablen y no estar a cada ratito, cállese usted niño, esta es una cosa de adultos. Entonces el niño se siente siempre inapropiado porque lo que él va a sumar, a decir, nos burlamos de él, hacemos mofa. Entonces él piensa que no tiene nada importante que hablar. Por supuesto, cuando estamos educando a los hijos, pues tenemos que hablar. Pero nuestros hijos pasan momentos difíciles y yo creo que es el resultado de la manera como ahora nos comunicamos. Porque décadas atrás era muy raro escuchar que los niños se deprimían, que los niños tenían ansiedad. Ahora es muy común decir, es que tiene depresión el niño, tiene ansiedad el niño. ¿Por qué? Por la manera como nos comunicamos con las redes sociales. Lo que ellos están absorbiendo a través de las redes sociales casi siempre los descalifica, porque en las redes sociales siempre se pone lo mejor, nadie pone su peor foto. Ustedes y yo no ponemos nuestra peor foto, ponemos nuestra mejor foto. No ponemos cara de hambre, al contrario, ponemos cuando estamos con el gran plato de comida. Esas son las fotos que aparecen en las redes sociales. Y los niños comienzan a compararse y comienzan a darse cuenta que nadie les da like. El abuelito, la abuelita, el papá y la mamá, sí, en Facebook, sí es que están en Facebook, porque la abuelita y el abuelito ya no están en Instagram o en TikTok. Pero mi punto es este: los padres tenemos que saber escuchar antes que hablar. Cuarto consejo o cuarta ley para tener una familia que no solo se aplica de los padres a los hijos, esto también es dentro del matrimonio. Si nosotros caminamos en estos principios como esposos, o las mujeres como esposas, como madres, como padres o como hermanos, tendremos mejores familias. Ayuden sin que se les pida. Tan importante es tener ese espíritu de cooperación en la casa. Cumplan sus promesas, y esto es muy importante para los niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene una expectativa muy alta sobre papá y mamá. La gente que está supuesto a cuidar a los niños, amar más a los niños, ¿quiénes son? Los padres. Y cuando un padre y una madre le ofrecen algo al hijo para Navidad, por ejemplo, y no le cumplen, consciente o inconscientemente, en la mente del niño se va formando: lo que prometen no se cumple, lo que prometen no lo cumplen. Y cuando va creciendo en fe y llega a conocer a Dios como Padre, inconscientemente le cuesta creer en las promesas de Dios, porque sus padres terrenales les ofrecieron muchas cosas y no les cumplieron. ¿Cuántos saben que nuestro Padre Celestial sí cumple? La Biblia dice que todas las promesas en Él son sí y amén. Promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de provisión. Dios es un buen Padre y lo que Él promete lo cumple. Y si hay promesas de bendición para nuestra vida, Él las ha de cumplir. Los adultos lo entendemos, pero los niños tienen la expectativa que nosotros los adultos le cumplamos. Miren, Viena tenía 5 años, mi hija mayor en ese entonces tenía 5 años, Diego unos 2 años y Ana Valesca, mi tercera hija, no había nacido. Habíamos hablado, pues sí, yo le había ofrecido a Viena que íbamos a ir aquí al sur de Guatemala, a Retauleu, a Lirtra, donde está el parque Chocomil, Chetulul, bueno, a pasar tiempos de piscina. A los niños les encanta el agua. Y yo recuerdo que termino una noche de estar en temas de la iglesia, llego como a las 10 de la noche a la casa, porque al otro día íbamos a ir de viaje. Cuando yo abro la puerta del apartamento donde vivíamos, ahí en la entrada ya estaba la valijita, una mochila preparada para ir de viaje. Ahí la había hecho Viena. Viena estaba ilusionada, de 5 años. Pero cuando yo llego a la habitación, Berlín me dice: Diego está muy enfermo, ardiendo en fiebre, creo que no vamos a poder ir. Y yo dije, porque a veces también los adultos tenemos un niño adentro, yo también quería ir. Entonces le dije a Berlín, ¿será? Tal vez pasa bien la noche. En un diálogo con Berlín concluimos que si pasaba bien la noche Diego, nos animaríamos e iríamos a Lirtra. A la 1 de la mañana, Diego vomitando, con fiebre, decidimos no ir. ¿Pero qué va a creer? A las 6 de la mañana la niña de 5 años golpeando la puerta de nuestra habitación: papi, mami, vámonos.
Y yo volteo a ver a Berlín como, ¿y ahora cómo le decimos que no? ¿Cómo convence usted a un niño de 5 años que ya no va a hacer el viaje? Bueno, abro la puerta y le digo, mamita, tu hermanito está muy enfermo. Para otra ocasión lo vamos a hacer. Se imagina la niña llorando. La chilindrina se queda atrás. Y berrinchudos también los hombres. Pero usó una palabra que me comprometió. Me dijo, me lo prometiste. Y lo que sucede, que yo estaba predicando en esos días en la iglesia sobre cumplirle a nuestros hijos, porque nuestro Padre Celestial sí cumple. Y cuando los padres ofrecemos algo a los hijos y no lo cumplimos, los niños piensan que Dios es igual como ellos. Yo estaba con ese tema, lo había enseñado en la iglesia. Bien, era muy pequeña, no había escuchado eso. Sin embargo, ese día en la mañana, ella me dijo, me lo prometiste. Y yo recordé de mis prédicas. Y yo dije, uy, le tengo que cumplir. Entonces me acerco a Berlín y le digo, Berlín, ¿qué hacemos? Berlín es muy sabia y también muy sacrificada. Entonces Berlín me dice, tal vez uno de nosotros va con ella al Irtra y el otro se queda cuidando al niño. Bueno, eso me recuerda, yo no sé si usted sabe la historia de la rana malcriada, chismosa de la selva. Los animales ya no sabían qué hacer con esa rana bandida. Entonces hacen un consejo para ver qué resuelven contra la rana. El león, que es el líder, dirige la reunión y dice, señores, tenemos un gran problema. Esta rana está dividiendo la selva. ¿Qué podemos hacer con ella? Entonces viene el lagarto, dice, cortémosle la lengua. La rana se asusta y dice, no, por favor. Y el león dice, bueno, eso es un castigo muy severo, le cortamos la lengua, se acaba el problema, pero la pobre no va a volver a hablar. Y así los animales comenzaron a decir qué castigo le ponían a la rana. En eso la jirafa, parece que no le daba la sangre muy bien hasta arriba de la cabeza a la jirafa para pensar bien, y se le ocurre una idea a la jirafa, dice, lo que debemos hacer con la rana es tirarla al agua para ahogarla. Entonces la rana, cuando oye eso, dice, no, al agua no, al agua no. ¿Por qué lo aplico en esto? ¿Qué tiene que ver con mi historia? Porque Berlín me dijo, Mundito, ¿por qué no te vas tú con Viena al Irtra y me quedo yo aquí con el niño cuidándolo? Yo le dije, no, al agua no, al agua no, al agua. Le dije, bueno, pues me voy a sacrificar, voy a tener que ir al Irtra yo con Viena, y tú aquí cómodamente te quedas con el niño. Cuando ofrezcas algo, cúmplelo. Procura no usar la palabra promesa con tus hijos. Y saben, esto no solo se aplica a la hora de educar a los niños, se aplica también en el matrimonio. Esposo, si usted le ofrece algo a su esposa, cúmplale. Solo una dijo amén. Voy a cambiar de punto porque las demás no tienen fe. Punto número 6. Digan por favor y gracias. Nuestros hijos no son nuestros sirvientes ni nuestros esclavos. A los hijos se les piden las cosas por favor y cuando las dan se les dice muchas gracias. También en el matrimonio, no griten ni usen apodos ofensivos. Limpien o recojan sus cosas después de usarlas. Pasen tiempo juntos cada día. Es tan importante sacar minutitos para pasar juntos cada día. 10. Pidan perdón cuando estén equivocados. A veces nos equivocamos los padres, los esposos. Seamos humildes para disculparnos con nuestra esposa o con nuestros hijos. Apoyen los sueños de los demás. Nosotros creemos que es importante a los niños, a los hijos, estarle preguntando constantemente ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hágale esa pregunta, es una pregunta muy sabia, porque estimula a su hijo a tener visión al futuro. Puede ser que los niños cambien cada año, porque uno de niño, uno quiere ser policía, uno quiere ser bombero, uno quiere ser futbolista, tal vez alguno quiere ser pastor. Me motivan sus amenes. Pero el hijo está cambiando, pero él está pensando qué quiere ser cuando sea grande. Y aunque cambie, usted no lo regañe por eso, usted deje que él sueñe. Además, apoyen los sueños de los demás. Apoyemos los sueños de las esposas.
Esposas, apoyen los sueños de sus esposos. Hombres, se quedaron calladitos, hubieran dicho amén en el oído de la mujer. 12, coman juntos. Yo sé que en esta ciudad, con un tráfico bien bendecido, 1 hora, 2 horas para ir a trabajar, 1 hora, 2 horas para regresar, cuesta sacar espacio. Pero deberíamos hacer un tiempo de comida, por lo menos un refrigerio, un par de champurradas con café, estando todos juntos, porque cuando comemos juntos uno se relaja. Siempre que uno come, uno está más contento. ¿Cómo dice aquel dicho? Barriga llena. Ese versículo lo sabemos de memoria. A ver cómo les va con esta, la número 13. No usen teléfonos en la mesa. Se acabaron los amenes. Estamos juntos, pero no estamos unánimes cuando el teléfono está en la mesa. Cada quien está perdido. Y a propósito, tampoco en las prédicas. A menos que estén apuntando el bosquejo. Ahí lo pueden usar. 14. Compartan responsabilidades. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, mi papá y mi mamá ponían en el refrigerador el calendario de la semana en las tareas domésticas de la casa. Si mi hermana Claudia tenía que trapear, mi hermano Ricardo tenía que barrer, y Mundo decía lavar los platos. Y al otro día Mundo barría, Claudia lavaba los platos y mi hermano trapeaba, y así nos turnamos. Se compartían las responsabilidades, y creo que en el matrimonio también vale la pena que nos compartamos las responsabilidades de las casas. 15. Expresen amor con frecuencia, verbalmente y kinésicamente. Kinésicamente es el contacto físico. Los niños, aunque sean hombrecitos, papá y mamá deben abrazarlos, deben besarlos. Van creciendo poco a poco y el tacto va siendo diferente, pero siempre palabras de amor, palabras de cariño que afirman a la persona. El tacto es muy importante en todo esto. Sean amables y pacientes. Respeten el espacio personal. Los niños ya tienen su espacio, su silla, su banco, la cama. Respetemos el espacio de nuestros hijos. Antes de sacarlo de la cama para dárselo a un tío, preguntémosle al niño: va a venir tu tío, ¿le podemos dar tu cama? Pero llega el niño y ya está el tío en la cama, porque vino de viaje. Ni le preguntaron al pobre niño. Respeten el espacio de sus hijos. Resuelvan los problemas con calma. Es muy difícil resolver un problema cuando uno está airado, enojado, porque cuando uno está sulfurado, enojado, uno dice lo que no debe decir y hace lo que no debe hacer. Somos gente inteligente, que se nos baje el mosh, que se nos baje la cólera, y así se resuelven los problemas. 19. Rían juntos a menudo. Procuremos tener espacios de diversión, películas sanas que nos hagan reír. Siempre alguien en la familia es más sanguíneo y cuenta buenos chistes o narra historias. Fomenten esos tiempos. Anímense mutuamente. Mantengan en privado los asuntos familiares. Hay cosas que pasan en la familia. Dice el dicho: los trapitos se lavan en casa. Hermana, no tiene por qué contarle a su vecina y a su familiar de Estados Unidos que su esposo ronca. Esa es una cruz suya, llévela solita. Oren o reflexionen juntos. Tan importante es orar, es abrir las puertas del cielo para que la presencia de Dios venga. Hay que orar y reflexionar en la Biblia juntos. Siempre den lo mejor de sí. Cuiden las pertenencias familiares. Ofrezcan ayuda cuando sea necesario. No guarden secretos que puedan herir a otros. Acepten los errores y aprendan de ellos. Celebren los éxitos de los demás. Claro, todos queremos que el hijo saque 100, pero sacó 70 o 71, celébrelo. Hay papás que no aceptan que el niño no saque 100, saca 98 y lo regañan, y en el peor de los casos lo golpean. Saben, un buen consejo es aprender a celebrar el cumpleaños de nuestros hijos, aunque sea sencillo.
La excusa es: no tengo dinero. Pero no se necesita dinero para celebrar el cumpleaños del niño, o no se necesita mucho dinero. Tienen que ser creativos, que el niño y la niña se sientan especiales, que sepan que el día que nació el hijo y la hija es tan importante para papá y para mamá, que han apartado ese momento para dar gracias a Dios. Una piñata o una magdalena partida en 80 pedazos, pero que haya algo para celebrar al hijo. Hablen positivamente sobre la familia. La familia es un regalo de Dios. Y aunque tú hayas venido de un hogar desquebrajado, muy sufrido, siempre bendice a la familia. La familia es una bendición. Y finalmente, la familia primero, siempre primero. Entendemos que la familia es primero, pero Dios está por encima de la familia. Pero la familia es muy importante. Ahora, yo quiero pasar a este momento muy especial, porque yo creo que Dios está en medio de nosotros, porque yo creo que Dios dignifica a la familia. Jesús hubiese podido escoger a una señorita que no estaba comprometida a casarse. María y José no eran esposos cuando María quedó embarazada milagrosamente por la sombra del Espíritu Santo, pero María ya estaba comprometida con José, o sea, estaba de novia y era un noviazgo serio para casarse. ¿Por qué Dios escogió a María? Porque quería dignificar a la familia. Un noviazgo serio, que se casó, y Jesús tuvo entonces el abrigo de una casa, de un papá y de una mamá. Hoy nosotros queremos honrar a la familia. Hoy nosotros queremos presentar a nuestros niños delante de Dios, porque saben algo, la bendición de los padres, la bendición de la iglesia, la bendición de Dios puede romper maldiciones de enfermedades, puede romper sobre nuestros hijos pecados que han estado arrastrando de generación en generación. Hay poder. Por eso dice la Escritura que Él puede bendecir hasta 1000 generaciones a nuestras familias. Cuando amamos a Dios y lo seguimos, la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Hay poder en la sangre de Jesús, y en el sacrificio de Cristo se puede romper esas enfermedades congénitas.